Entonces, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a a esta segunda web. Corresponde al step número 2, Big Data Analytics and Machine Learning. 15 de septiembre de 2025, pues la idea es reunirnos con respecto a la red de cursos, ¿de acuerdo? En esta oportunidad, entonces, nosotros vamos a ver lo que corresponde a algunas actividades de la guía de aprendizajes, algo de teoría y mencionar respecto a las fechas más importantes que inició el 2 de septiembre y finaliza el 15 de octubre. Al día de hoy nos queda aproximadamente un mes. Se estima que dentro de esta unidad el estudiante tenga un trabajo independiente de 22,4 horas, ¿de acuerdo? También les recomiendo pues ingresar al aula virtual y hacer como la navegación por cada uno de los módulos, revisar el material bibliográfico, el sílabus y dar inicio con los aportes. Para esta actividad, entonces la idea es tener cinco actividades realmente. De esas actividades los distribuimos en la primera nos está indicando que hagamos un mapa conceptual. Este mapa conceptual podemos eh, hacer uso de herramientas como Sitemap Tools, PowerPoint, entre otras herramientas. La idea es tomar un pantallazo y compartir el link, el enlace. Eh, Al final de la actividad, la idea es que ustedes presenten un documento PDF con las normas APA, con portada, introducción, desarrollo de las actividades, conclusiones, referencias, ¿de acuerdo? En la actividad número 2, entonces nos están solicitando crear un diagrama de Venn. Ese diagrama de Venn, la idea es que tengan en cuenta los 5 atributos, ¿sí? Pero también tener presente los dominios estadísticos. Por ejemplo, eh, descripción de procesamiento de datos, análisis y visualización. Ver cómo estos tres elementos se integran con las 5B en una especie de diagrama de B. Tengan presente que el diagrama de Venn pues consta de algunas uniones, algunas intersecciones y de algunos elementos independientes. Por lo tanto, piénsenlo muy bien eh, y que, digamos, sea coherente respecto a lo que se les está solicitando en el diagrama de Venn. ¿De acuerdo? Denme un momento, por favor. Bueno. Tercera, nos están solicitando unas diapositivas, pero por favor coloquen solamente 3 diapositivas, no coloquen más diapositivas. La primera diapositiva debe ser de entrenamiento, la segunda de validación y la tercera de test. Por favor, no coloquen qué conclusiones, qué introducción, eh, que la portada, ¿no? Solamente coloquen 3 slides y que en una esquinita que quede allí de forma pequeña, se logre como identificar su nombre, ¿sí? Porque realmente no se está solicitando más. Entonces va a ser algo muy, digámoslo así, algo básico, no un entregable pues muy extenso. ¿Ya? Esa es una recomendación. La actividad número 4, entonces, la idea es que ustedes realicen un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, pues, debe tener lo que corresponde a los tipos de aprendizaje: aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. En esa tabla comparativa, pues, podemos colocar ventajas, ¿cierto? Desventajas, podemos colocar algo como aplicaciones, podemos colocar algo sobre el método, cuál método es más fácil, cuál método es económico computacionalmente.
podemos ser un poco creativos y no ser como tan, digamos, presentar algo un poco muy plano, ¿cierto? Ya ustedes tendrían como esa libertad allí. Presentar lo que corresponde a la certificación IBM 101. Allí en la guía de actividades se encuentra el enlace para que ustedes se vayan a inscribir a través de Cognitive Class Platform, que es de IBM, Big Data 101, así les debe quedar el certificado. Y por último, la idea es que cada vez que ustedes realicen un avance, hagan la publicación en el foro, ¿cierto? Ustedes publican en el foro sus avances. Eso sería, en resumen, a grandes rasgos, lo que necesitaría para esta actividad, para presentar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a, a este primer apartado. Ahí estamos bien. Bueno, se está viendo la pantalla, se está escuchando bien. Intentar ingresar aquí a algo de mi celular, pues estoy con los datos. Ahí voy. Siguiente, el mapa conceptual. Entonces, en este primer apartado, eh, tengan presente de que para cada unidad es una web y dos CIPAs, ¿sí? Esas web y dos CIPAs se van a ir eh, publicando en los diferentes canales de comunicación para ustedes. Acá la idea es ustedes en ese mapa conceptual consideren lo que corresponde al análisis descriptivo, a un análisis predictivo y a un análisis pers- perspectivo. Esos tipos de análisis corresponden y dan respuestas a preguntas como ¿qué ha sucedido? ¿Qué sucederá? ¿Y qué debemos hacer? ¿Cierto? Esas son las preguntas que se hacen haciendo su equivalencia con respecto a cada uno de los tipos de análisis. Entonces, análisis descriptivo, ¿qué ha sucedido? Predictivo, ¿qué sucederá? Y perspectivo, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? De allí, por ejemplo, en cada uno de esos análisis podríamos colocar eh, qué hacen los datos, por ejemplo, ¿sí? Describirlos, mirar qué tipo de técnicas podría aplicar. Cuando estamos hablando de algo descriptivo, que es como lo más básico en estadística, tenemos frecuencias, medidas de tendencia central, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos visualizar? Con gráficos de barra, por ejemplo, podemos mostrar una tabla de gastos, una tabla de edades de los pacientes, de pasivos, en fin. Eh, Vemos que en el predictivo, como su nombre lo indica, ¿qué va a predecir? Es decir, qué sucederá en el futuro. Estos tipos de análisis los podemos llevar a cabo con modelos de regresión lineal, con árboles de decisión, ¿sí? Algunos ejemplos podría ser predecir las ventas de alimentos, ¿sí? Con una regresión lineal. Podríamos predecir el valor de una casa, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta unas condiciones de estrato, de ubicación, de metros cuadrados, bueno, entre otros.
Tenemos análisis perspectivo, que toma decisiones óptimas. Recordemos también que cada predicción se debe evaluar. Esa evaluación se debe retroalimentar el modelo para así siempre tener una mejora constante, una mejora continua. Entonces, vemos que ese análisis perspectivo pues cabe dentro de una investigación, una decisión eh, que realmente es operativa, pero que nos da a optimizar algo. Un ejemplo de ello podríamos decir la optimización del presupuesto, el presupuesto publicitario. ¿Cómo es la función del presupuesto invertido para publicidad y el retorno que se nos da o la cantidad de clientes que se obtiene con respecto a esa inversión publicitaria? Dando perspectiva, ¿de acuerdo? En la actividad número 2, entonces tenemos, por ejemplo, mm, EVE con los 5 atributos, con las 5 Vs, ¿sí? Velocidad, variabilidad, veracidad, volumen. Se deben incluir unos puntos muy importantes como descripción del procesamiento de datos, análisis de los datos y visualización de los datos. Tenemos, por ejemplo, en visualización de los datos la Tableau o Power BI o gráficas que nos podemos obtener en Python, ¿sí? Entonces vemos que cada una de esas 5B, pues realmente nos da unos desafíos específicos de cada una de esas B. Por ejemplo, el volumen que requiere escalabilidad, ¿cierto? Velocidad, demanda de procesamiento en tiempo real, variedad. La variedad exige flexibilidad, ¿sí? Veracidad segura de la calidad, el valor de los datos realmente es como el oro actualmente. Si la base de datos es es buena, es excelente. El modelo entrenado después para una predicción, pues va a ser también excelente. Si los datos son pobres, con poco valor, pues el modelo entrenado, pues así va a ser su desempeño. ¿Sí? Miremos también, por ejemplo, estos agentes de IA que nos ayudan a clasificar formatos. Nosotros le podemos dar acceso en el computador y le decimos que de esa carpeta clasifique los datos. Tenemos datos de MP3, de JPG, de DOC, de Excel, y le decimos clasifíqueme y créeme carpeta por cada tipo de archivo. Y ya lo está haciendo y lo hace de forma automática, ¿cierto? Es muy interesante. Pero para datos semiestructurados. Cuando estamos hablando de volumen, pues hacemos énfasis a una gran cantidad de información. Entonces, ese volumen vemos que crece de forma exponencial día a día. La creación de contenidos, de videos, nos ha hecho pensar en aumentar nuestra capacidad de los computadores. Realmente, hoy en día un computador que tenga 250 gigas, que son los básicos de SSD, pues no es suficiente. Se va a llenar en muy poco tiempo, quizás 512, pero aún sigue siendo muy poco. Por ejemplo, el Play 5 que tiene, creo que tiene 2 teras, pero estimaría que los juegos que creen para esa plataforma específica daría solamente de 3 a 5 juegos, ¿cierto? Entonces realmente parece mucho, pero miremos que realmente pues, no lo es tanto. La velocidad, vemos que
Esos datos se generan a mucha velocidad, ya estamos llegando al orden de zettabytes, ¿cierto? Ya casi vamos para petabytes. Por lo tanto, al crecer ese volumen de información, pues necesitamos también mayor capacidad de procesamiento. Como eso se procesa en tiempo real, y vemos una reunión de una hora, por ejemplo, automáticamente nos muestra un resumen, nos muestran los subtítulos, por ejemplo, y lo está haciendo muy rápido, ¿sí? Pero esto siempre es apoyado a algoritmos de aprendizaje en línea, ¿sí? A inteligencia artificial, ¿cierto? A deep learning, métodos de deep learning. Tenemos, por ejemplo, la variedad. Variedad es la cantidad de tipos de datos que se encuentran. Tenemos datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, y eso pues puede generar algún tipo de condición adicional con respecto al procesamiento. Vemos que las bases de datos, para el científico de datos, lo que más tiempo se le lleva es organizar la data. Requiere técnicas de limpieza, transformación, eh, buscar datos atípicos, datos nulos, ¿sí? Entonces lleva muchísimo tiempo, pero realmente entre más tiempo el científico de datos le dedique a esa transformación, a esa limpieza de datos, mejor va a ser el modelo. Entonces vale la pena invertir el tiempo, ¿sí? Luego tenemos algo como la velocidad, la veracidad de los datos. La veracidad es la calidad y confiabilidad de los mismos. Por eso es tan importante poder detectar los outliers y hacer análisis de sensibilidad, quizás un diagrama de cajas, ¿cierto? Procesarlo a través de unos valores de medida de tendencia central, a ver cómo se encuentra en los datos o cómo es su distribución. Eh, Vemos también que el procesamiento, que es una, eh, una metodología, que es una metodología ETL, que es extracción, transformación, carga, limpieza, integración de los datos. Eso hace parte de la minería, ¿sí? Eh, si no estoy mal, hay un curso que se homologa con minería de datos en la maestría. Creo que es este Integration, si no estoy mal. Si alguien tiene presente, mm, sería bueno que confirmar. Bueno, y finalmente tenemos lo que corresponde al análisis, que es el descubrimiento de patrones. Gracias al descubrimiento de patrones se pueden identificar estrategias. Estrategias como, por ejemplo, una persona va a comprar algo al supermercado, qué estrategia y la probabilidad de que sí, lleva un producto, lleva otro producto, ¿cierto? Por ejemplo, que lleve, digamos, chocolate y lleva leche, ¿cierto? ¿Qué estrategia voy a hacer yo para poder aumentar la probabilidad de que se lleve otro producto o más productos en sí, o en una cafetería? En fin, habría muchísimos ejemplos, ¿sí? Y esto se debe visualizar. Es importante la visualización porque las personas que no manejamos programación o que no manejen eh, que no manejen visualizaciones, que no manejen dashboard. Eh, el trabajo de nosotros es poderlo transmitir de forma clara y de forma precisa, que se logre eh, que se logre captar la idea. ¿De acuerdo? Vemos aquí, por ejemplo, Hadoop y Spark. Estas tecnologías, Hadoop y Spark, son muy populares en Big Data. Son de open source, tecnología abierta, entre comillas, ¿no? Porque también tienen unos servicios de pago, y nos ayudan a procesar grandes volúmenes de datos, uno almacenar y el otro procesar. Aquí está. Eh, en la siguiente unidad nosotros vamos a tener que hacer una instalación en una máquina virtual de Hadoop, y procesarlo con Spark, que lo vamos a hacer ya de aquí a un mes. ¿Sí? Estas tecnologías comparten un objetivo de gestionar y almacenar datos a gran escala, ¿sí?
pueden almacenar datos estructurados y no estructurados, ¿cierto? Dentro de sus características, por ejemplo, Hadoop. Hadoop es una plataforma muy robusta y es escalable, ¿sí? Para poderlos almacenar y poder procesar esa información. Y eso lo hace con bases de datos distribuidas, ya que divide los datos en pequeñas partes y les asigna, digamos, un computador, una fracción de un computador específico para poder darle una solución o hacer una consulta sobre bases de datos muy grandes. Entonces, realmente maximiza la consulta, la velocidad de la consulta, y eso lo hace también a prueba de fallos. Por ejemplo, Spark, que es un motor un poco más rápido, que es más versátil. La idea es que haga trabajos iterativos, ¿sí? De forma distribuida. Es muy importante porque esto hace que se reduzcan los fallos, ¿sí? Es, eh, la probabilidad de que falle se reduce considerablemente. Y si solamente hay un fallo, pues solamente se daña un clúster o un análisis, una iteración, más no todo el procesamiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo puedo usar Hadoop? Por ejemplo, podemos usar cuando tenemos mucha información, tenemos mucho volumen de datos, ¿sí? Cuando es almacenamiento, pasar 4 gigas ya se vuelve un poco tedioso. Bueno, realmente ni pasarla, consultarla. Tenemos un Excel de más de 1 giga y el Excel ya empieza a quedarse. En las consultas, en el procesamiento ya empieza a mostrar signos de acotamiento, de procesamiento, ¿cierto? Vemos Power BI que sí está muy por encima de Excel con respecto a mayor cantidad de información, ¿sí? Y Spark, pues podemos hacer análisis interactivo con Machine Learning, podemos procesar datos en tiempo real y cualquier tarea que requiera un proceso rápido, interactivo y que sea, pues, que tenga cierta tolerancia a fallos. Se ve muy, bueno, su aplicación podría ser en el Internet de las cosas, donde se necesitan hacer consultas de forma rápida y en tiempo real. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta ahora. ¿Estamos bien? ¿Los participantes tenemos? 11. Ok. Están muy callados, muchachos. Porque más de uno debe estar trabajando. Pero bueno, la grabación les queda, yo la subo a YouTube y se las comparto con mucho gusto ahí por Teams. ¿De acuerdo? Tenemos acá. Tenemos lo que corresponde a la descripción, ¿sí? A la descripción y datos y clasificación de los datos. eh, como de su estructura o de su formato, podríamos decir. Vemos que hay datos estructurados y no estructurados. Los datos estructurados corresponden a datos tradicionales que realmente son muy fáciles de organizarlos, ¿sí? Si vamos a hacer una consulta de datos organizados, pues se hace más fácil. Por lo tanto, aquellos datos no son estructurados y además son muy grandes, como el Big Data, son más complejos. Dentro de estos datos no estructurados se encuentran formatos un poco más flexibles, como formatos JSON o JSON o formatos XML, ¿sí? Por ejemplo, esos formatos XML se utilizan también para Moodle. Usted tiene unas preguntas y usted hace su formato en XML, le dice a una IA que se la haga, que se los transforme y perfectamente queda en Moodle. Ustedes pueden crear un Moodle también con servidor local. Eh, es un ejercicio pues muy interesante, muy agradable para la parte académica, ¿no? Eh,
Aquellos datos no estructurados, pues, como el nombre lo indica, quiere decir que no tienen un formato predefinido, ¿sí? O algunos datos que son semiestructurados, como los correos electrónicos, porque usted el correo electrónico tiene su encabezado, tiene sus correos, pero ya la descripción, el cuerpo, le podemos anexar un video, una foto, ¿sí? Eh, acción o cualquier otro tipo de archivo, ¿sí? Entonces, vemos que este tipo de clasificaciones, comprenderlas, ayudan a gestionar y poder procesar estos datos en Big Data. Mirar qué método vamos a utilizar para poderlos procesar. Entonces, ¿dónde está el científico de datos? Vemos que el científico de datos eh, se encuentra en el centro, en toda la intersección de todos los subconjuntos, donde la ciencia de datos, es el verde, incluye técnicas de minado, ¿cierto? De data mining, ¿ya? Vemos que ese minería de datos es una herramienta estadística para extraer conocimiento, para extraer, identificar patrones en todos los datos, en toda la base de datos. Vemos que el azul, que involucra inteligencia artificial, se enfoca más que todo en algunos sistemas inteligentes que realizan tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, como el Machine Learning, ¿sí? Machine Learning automático, y Deep Learning, que es para aprendizaje profundo, como redes neuronales. Algunos métodos de Machine Learning, pues simplemente eh, aprenden con las respuestas. Y cuando es un modelo de aprendizaje supervisado, eh, es como si yo le mostrara muchas fotos de algo y él aprendiera, más no comprende el concepto como tal, el Machine Learning. Sí, entonces es como ya conoce todas las opciones, pues ya sabe cuál sería la respuesta. Como mostrarle fotos de perros y gatos, después de muchas fotos, él ya podría identificarlos. Tenemos, por ejemplo, Table Machine, que podríamos subir fotos. Y hace un ejercicio chévere porque sube uno como fotos de los familiares y cuando usted los visualiza en la cámara, le aparece qué nombre es, ¿cierto? Y para así otras muchas cosas, ¿no? Para clasificar plantas, árboles, frutas, en fin, ¿sí? Por ahí un trabajo de grado de un compañero de ustedes que utilizó Table Machine para poder evaluar la postura con respecto a, a se me va la palabra, para salud ocupacional, ¿sí? De forma remota evaluar la postura. Vemos que las matemáticas comprende también una rama de la estadística, ya que es muy importante para probabilidades, ¿sí? Eh, y por último, pues tenemos lo que encierra todo, que es lo que corresponde al científico de datos, que realmente el científico de datos, pues es que integra los conocimientos, integra las técnicas de todas estas disciplinas mencionadas, ¿sí? Porque la idea es que él pueda interpretar y pueda visualizar esos datos, de forma que personas las comprendan. Vemos en la actividad número 3. Esta actividad número 3, que lo que nos piden es un PowerPoint con 3 diapositivas. Tengan en cuenta que el training data son datos de entrenamiento. Estos datos se utilizan para poder ajustar, sí, el modelo. El modelo aprende de estos datos para poder encontrar patrones. Establece algunas relaciones que serían útiles. Y estas relaciones son útiles a futuro para hacer predicciones o poder hacer clasificaciones. Recordemos que tenemos modelos de regresión y tenemos modelos de clasificación. El training test
que son los datos de prueba. Una vez que el modelo ha sido entrenado, los datos de prueba se utilizan para evaluar la precisión, que son las métricas de evaluación. Algunas métricas son por, por la matriz de confusión, otras técnicas son por P1 score, por el RECAL, dependiendo si es clasificación o si es eh, clasificación o regresión. Estos datos han sido vistos por el modelo durante algún proceso del entrenamiento y sirve para comprobar que también nos da la respuesta para nuevos datos. Por ejemplo, normalmente debemos utilizar un porcentaje de entrenamiento, un porcentaje de prueba o un porcentaje de validación. Y también hacer uso del cross-validation para poder evitar un poco el sobreajuste de los modelos. Porque cuando vemos que un modelo es más del 95%, pues ya podríamos pensar en un sobreajuste. Por eso es importante que lo que entrenen, cuando se realice la prueba, esos datos no los conozca. Entonces, normalmente yo hago, cuando se entrena un modelo, yo tomo 20 muestras y conociendo, claro, está la respuesta o la clasificación y ahí determino la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia real del modelo, porque a veces nos muestra 85%, 95%. Y para eso podemos hacer uso de Wika también, que es una plataforma que usted le sube los archivos CSV y usted puede aplicar varios modelos y compararlos. Cuando estamos haciendo nuestro trabajo de grado, podríamos tomar esos, esas métricas de medición y poder identificar qué modelo se comporta mejor ante esa situación. También es importante ustedes conocer la base de datos si es de clasificación o si es de regresión. En la validación, durante el entrenamiento para validar y ajustar ese modelo, se puede optimizar esos parámetros, evitar el sobreajuste, el overfitting, ¿sí? Ayudando a que el modelo, verificando a que ese modelo eh, eh, con esos datos de entrada, pueda comportarse bien cuando se ingresen nuevos datos, ¿verdad? Ese es como el objetivo, realmente. Vemos acá que eh, un ejemplo de cross-validation, podemos ver que tiene una muestra de entrenamiento, una muestra de validación y una de prueba, ¿sí? Entonces allí hace una búsqueda de unos hiperparámetros que es como lo más importante. Vemos que esta validación cruzada se muestra el proceso de 5 faults, ¿sí? Por 1, 2, 3, 4, 5, los faults, es como los pliegues o la cantidad de veces que se fragmenta esa data, donde el conjunto, al dividirlo en 5 pliegues o en 5 partes, se realiza esa validación 5 veces. Entonces, como utilizar diferentes tipos de pliegues o diferentes conjuntos de datos, eh, como datos de entrenamiento, ayuda a hablar la capacidad para generar nuevos datos. Eh, es un poco más robusto, pero es un poco más fiable a la hora de evaluar las predicciones, ¿sí? La evaluación final, podemos tener la evaluación final de esa validación cruzada utilizando unos datos de prueba, ¿cierto? Que se desconozca. Eh, Vemos que cuando se realiza una búsqueda aleatoria, eh, va y busca y toma todas esas combinaciones de todos los hiperparámetros, lo que lo vuelve un poco más eficiente para encontrar nuevos resultados, ¿sí? De pronto esos resultados
no los exploró o no tuvo todas las combinaciones posibles, entonces está la necesidad de aumentar un poco la cross validation. Aquí tenemos un ejemplo de unos datos etiquetados. Se empieza con un conjunto de datos que tienen etiquetas que están correctamente clasificados. Por ejemplo, en la clasificación podríamos decir que tenemos algunos correos que son spam o no spam, ¿sí? De toda esa base de datos de los correos que son spam o no spam, sí, podríamos entrenar 70%, que son los datos que se utilizan para la clasificación, y el modelo aprende a de esos datos. Y el test, el 30% restante de los datos, se utiliza para evaluar el rendimiento de ese clasificador. Entonces, nos va a permitir al final hacer una evaluación un poco más efectiva, una evaluación mucho mejor de esos datos, de los datos nuevos. Vemos que ese entrenador eh, nos da una respuesta de la probabilidad de que es spam o no es spam. Es decir, que no nos va a llegar al 100, pero sí nos va a llegar el 90% de que ese correo sea spam o 90% de que esa imagen sea un perro. Eso lo da Traceable Machine. Eh, Cuando nosotros ingresamos nuevos datos, pues podemos evaluar el rendimiento del modelo y poder estimar que este no esté sobreajustado, ¿sí? Que no tenga un sobreajuste con respecto a los datos de entrenamiento y pueda hacer predicciones de forma correcta, ¿de acuerdo? Esto hace parte de modelos de Machine Learning, donde se busca encontrar un equilibrio entre entrenamiento del modelo que quede bien, pero sin sobreajustes. En la actividad número 4, tenemos acá que realizar un cuadro comparativo donde incluya y explique la importancia de ese aprendizaje automático, aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo, ¿sí? Eh, Vemos que Machine Learning se encuentra ahí, aquí en el centro. eh, Presenta unos iconos de los cuales me hacen referencia a tecnología, hacen referencia a inteligencia, ¿sí? Vemos que a la derecha del diagrama de Venn es inteligencia artificial, abarca todo lo que tiene que ver con Machine Learning y con Data Science, ¿sí? Eh, Jerárquicamente, pues lo principal es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Ese aprendizaje automático sería como un subcampo de esa inteligencia artificial, y vemos que la ciencia de datos se representa como un núcleo dentro del aprendizaje automático y al mismo tiempo como un campo interdisciplinario, porque también tenemos científico de datos y tenemos el ingeniero de datos, ¿sí? Son dos tipos de, digámoslo así, de profesiones. La distinción, la distinción de Machine Learning, entonces tenemos que ese aprendizaje supervisado, tenemos como Netflix, Amazon, ya que nos ayuda a identificar algún tipo de categoría cuando es un nuevo dato, por ejemplo, recomendaciones de algún tipo de película, ¿sí? Cuando estamos hablando de un aprendizaje supervisado, también podemos decir que es de regresión, que predice un número, un nuevo valor, el precio de el precio de una vivienda. Tenemos que dentro de supervisado tenemos clasificación y regresión. Cuando estamos hablando de no supervisado, vemos que él por sí solo
tiene que hacer una división de grupos, grupos que sean similares entre sí para darles una etiqueta, que pues, al estar supervisados pueden que no tengan etiqueta, ¿sí? Pero no tienen etiqueta, con el fin de que pueda descubrir patrones por sí solos, ¿sí? Que no esté sesgado y podríamos, por ejemplo, detectar fraudes en la parte bancaria o un aprendizaje por refuerzo que toma algún tipo de decisiones secuenciales, los cual tiene una castigo o una recompensa, ¿sí? Como juegos de ajedrez o vehículos autónomos o robots. Vemos que esos vehículos autónomos de Elon Musk, los de Tesla, eh, ellos registran información de forma constante y se vuelven un poco más inteligentes. También es bueno identificar que este aprendizaje por refuerzo está presente en los videojuegos y está presente en la robótica, ¿sí? Optimizando, ayudando a optimizar los sistemas de control. Por último, tenemos acá lo que corresponde a la inscripción al curso de Big Data 101. Por favor, se registren. Si tienen algún problema, pues me lo hacen saber, porque a veces no me genera certificado. Si no los deja, entonces se van para otro navegador, hacen la búsqueda o simplemente me pueden enviar una evidencia del progreso, ¿sí? Donde puede haber su nombre, donde puede hacer esa verificación. Ya con el progreso, que tiene que ser del 100, claro está, ya con eso sería también suficiente en el caso de que no les dé la certificación, ¿sí? Entonces ingresan ahí a cognitiveclass.ai, cursos, y les va a aparecer más o menos esta, esta presentación, y al final les va a aparecer un diploma de este tipo, ¿sí? El nombre suyo con un QR, Data Science 101. Cuando ustedes obtengan el certificado debe ser de esta forma, porque a veces por error ingresan a otro tipo de cursos y bueno, y sería diferente. Entonces, no, la idea es buscar algo parecido a esto. Socialicen todo en el foro, por favor. Retroalimenten a un compañero también. Si ningún compañero hace un aporte, pues se haga una reflexión, ¿cierto? No nos quedemos ahí. Guarden todas estas evidencias. Estas evidencias no quieren decir que ya son tomadas en cuenta para la calificación final. Ustedes deben recolectarlas en un archivo PDF con normas APA y las suben al entorno de evaluación. Ahí yo las revisaré y serán evaluadas. Ahí como aparece en la imagen. Bueno, que cambió un poco. Esto cambió un poco. Esto es de la pasada. Eh, bueno, no sé si tengan preguntas. Pregunta, alguna inquietud. ¿Se escuchó bien? No, señor, por el momento, gracias. Bueno, aquí ya está la imagen actualizada del momento del entorno de evaluación. Allí lo pueden encontrar y eso sería todo por el día de hoy. Ya esperemos al director del curso que programa para ahí sí dar el CIPAS que corresponde pues al curso, ya que esta era la web. No sé si tengan alguna pregunta, o si no, pues daríamos por terminado.
Si no, siendo más, nos vemos en otra oportunidad. Me pueden escribir allí al Teams, me pueden escribir al privado, eh, dejar sus inquietudes. Si queremos hacer, o si desean hacer una tutoría sincrónica, la podemos solicitar. Recordemos que podemos darla lunes, martes y miércoles. Si no es más, pues yo me despido, deseándoles un feliz resto de tarde. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias, profe, que esté Nada, muy muchas bien. gracias. Gracias.